Nuestra agenda en Bogotá el día de hoy fue muy productiva. Lo primero es que nos reunimos con la SAP. Queremos revivir el proyecto de la sede de la Universidad de la SAP. Hicimos unos acuerdos con el nuevo gobierno, con la nueva coordinación de la SAP. Tenemos buenas noticias, vamos a darle continuidad la otra semana a una importante reunión de precisión técnica para revisar que se mantenga la disponibilidad final del predio y se aseguren los recursos para la construcción de esta importante sede universitaria para Villavicencio. Luego tuvimos una reunión muy importante con la SAE. La SAE nos debe impuestos, nos debe alrededor de 2.000 millones de pesos. Nosotros estamos detrás de que nos dé 2 predios más que asegure la relocalización de al menos unas 1.000 familias más. Eso es más o menos lo que estamos planteando, que disponga de 3 predios urbanos que tienen alrededor de todo lo que significa el ejercicio de la mitigación al cambio climático. Y vengo de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo. Estamos aquí ya cumpliendo el lleno de requisitos para finiquitar lo que implican los trámites precontractuales de la modernización de las estaciones de bombeo, un proyecto por alrededor de 22.000 millones de pesos que asegura que el plan de contingencia del acueducto de Villavicencio, independientemente de lo que pase con Quebrada Honda, sea capaz de abastecer la ciudad. El Ejército Nacional despliega más de 1.900 hombres en los departamentos del Meta, Guaviare y Vaupés para estos 2 puentes festivos. En los principales ejes, cascos urbanos y activos estratégicos del suroriente colombiano, como parte de la campaña Viaje Seguro, su ejército está en la vía. Este fin de semana habrá un esfuerzo principal en el Meta por la actividad deportiva ciclística del Giro de Río. Ya estamos participando en el puesto de mando unificado desde el Parque de la Cultura Llanera, Las Malocas. Además, la 4ª División del Ejército Nacional dispone de un pelotón conformado por más de 36 hombres, soldados especialistas en atención de emergencias por la temporada invernal en caso de ser requeridos. Invitamos a todos los colombianos para que visiten el suroriente de Colombia. Viaje Seguro, su ejército está en la vía. El Ejército Nacional, en apoyo a las demás instituciones que hacen parte de tan magnífico evento, se sumará con la seguridad extensa para permitir el desarrollo de tan magnífico evento que se desarrollará en el departamento del Meta. Nuestro batallón de infantería Servies, con más de 300 hombres, con sus unidades motorizadas y las unidades especiales, estarán desplegados en acompañamiento a todos los colombianos que se sumarán a participar en el evento ciclístico en el departamento del Meta. A ponernos cómodos para dar el inicio a ese gran espectáculo con todo el cariño, con todo el amor de parte de nuestros soldados que hacen parte de la carpa azul del Circo Colombia del Ejército Nacional. Con toda la actitud, con toda la motivación. Afuera practicaba mucho lo que era acrobacia en barra y aquí fui perfeccionando todo lo que he sabido pues empíricamente. Lo hago con toda la actitud para el futuro de Colombia, que son los niños. Cuando estamos ahí, pues para uno es muy gratificante y para el artista que está detrás del camuflado, pues nos ha permitido ver esa sensación de felicidad y les agradezco a todos ellos por demostrarnos ese afecto en los menores, en los papás, en los rectores de colegios, porque también son instituciones educativas las que han podido hacer posible, asociaciones de padres de familia, presidentes de junta que nos invitan, alcaldías, secretarías de gobierno que hacen posible que podamos asistir a sus municipios y veredas más aledañas que están en este momento en el departamento del Meta. Un saludo para toda mi familia, para los que están en la casa. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Que un man de esos ande enfierrado y los baje y qué. Cédula, cédula los 5, cédula. 11, hermano. ¿Qué más? Vaya a joder a su país porque no se va para allá a joder.
Que no se va para allá a chimbear. Según denuncian en este video, conductores de camión en la ruta entre Bosconia, en el departamento del Cesar, y el Carmen de Bolívar, grupos de ciudadanos venezolanos los están atracando. Es que, hermano, la verdad me tocó echar la mula por encima, porque no fueron estos 5, son como 200 hijueputas que están allá. Entonces, para que me colaboren, porque es que vienen más mulas cargadas, hermano, y nosotros venimos con hidrocarburos. A través de mensajes de audio, otros conductores también revelan la presencia de estos bandidos en el mismo sector. En el sector de Pueblo Nuevo, por la variante, a mitad de pueblo, una estampida de más o menos 200 personas se me fueron encima de la tractomula. En ese momento, narra el conductor, aceleró, pero sin embargo, eso no le importó a los asaltantes. Me atacaron el carro, intentaron hacerme parar. Obviamente, pues yo disminuí la velocidad en el momento en que vi que venían, pensé que era algo totalmente diferente, menos que me iban a atacar. Cuando ya vi la acción de estos individuos, desafortunadamente aceleremos y vamos para adelante. Al carro se me alcanzaron a subir más o menos unos 15. Y en Bosconia lo salvó un retén de la policía que capturó a algunos de esos individuos. Es cierto, tal ciudadano te que no se va para allá a joder a su país. Hombre, carretera y con gusto ya tripado para quitar serio. Es que, hermano, la verdad me tocó echar la mula por encima. Porque... Vas a agarrar tu orine en ayuno. En ayuno, ok. Le vas a echar en la comida o en algo tomado 5 goticas, no más. Así fue la receta de la pócima para embrujar al famoso cantante puertorriqueño Nicky Jam. 5 goticas, sus 5 sentidos. Se trata de videos filtrados de Aleska Génesis, una venezolana y exnovia del cantante. En esta hora, en este momento, que Lick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro, solamente se le levante con ella. La embrujada de la santería consistía en dominar por completo, amorosa y sexualmente a Nicky Jam. Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellano. Un amarre contra el reggaetonero que ahora es el centro de las críticas y burlas en las redes sociales, cuya única reacción ha sido este estado en su cuenta de Instagram. En los videos que se filtraron en la web, se ve a una santera haciendo un ritual a través de una videollamada con la ex del puertorriqueño para que el famoso cantante no piense en otras mujeres y sienta desesperación por estar con la venezolana. Que no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que en silla de sentarse, en silla de levantarse. Y es que fue una relación que no floreció y tan solo estuvieron juntos 7 meses y posterior a esto, el cantante prefirió darle una oportunidad a su soltería por un tiempo, una decisión que al parecer a la embrujadora modelo no le cayó nada bien y hoy protagoniza este escándalo en las redes sociales. Yo tuve que enseñarlo a hacer buen sexo oral, a hacer lo que a mí me gusta, porque carajo no la da. Esta controversial declaración de la desesperada ex son sus reveladores momentos de intimidad, en donde afirma que el cantante no lograba satisfacerla sexualmente. Una obsesiva y desesperada ex, porque yo creo que a Larry se la aleja de su vida y él me va a buscar. Que en medio de su toxicidad embrujó a punta de orines al famoso cantante. Santería que al parecer no le funcionó. Mientras tanto, Nicky Jam sigue enamorando y embrujando a sus fans, pero con su pinta. Lina María Ardila es estudiante de Administración de Empresas y vende arepas con su mamá en un puesto ambulante. Es un trabajo que además del sustento le sirve para pagar sus estudios. La noche del lunes salió a comprar carbón, un elemento fundamental para su venta. De pronto fue abordada por un hombre encapuchado. Me golpean el carro en la parte de atrás, yo me bajo a mirar, no era nada. Y cuando ingreso al carro, pues ya recibo un golpe en la cabeza. Y me dice la persona que está dentro del carro que tengo que dirigirme con él a un lugar oscuro.
La intimidaron con un bisturí, sufrió empalamiento, fue herida con cuchillas y la sometieron a todo tipo de vejámenes, hasta con el carbón que había comprado. Empieza con el abuso, con romperme la ropa, con decirme que me tenía que ir de ahí, pero en realidad no entendí nunca su mensaje. El hombre huyó y minutos después una patrulla de la policía la encontró. Es de forma inmediata, es trasladada al centro de salud para prestación de los servicios médicos. De igual forma se activa la ruta de protección a la mujer. Lina María Ardila cree que los móviles del caso pueden ser un problema de convivencia en el sitio donde vende sus arepas. Hace un mes fue discriminada por una mujer de ese barrio. Se hizo viral un video en el que le arrojan excremento de perro y le exigen no trabajar en la zona. Cogió mierda de los perros y uno la botó aquí en el negocio, vea. No podemos determinar hoy a ciencia cierta si hay alguna relación entre un caso y el otro. Espero que no sea así, porque sería muy triste que entre mujeres nos hagamos tanto daño. A la víctima le dieron 15 días de incapacidad. La alcaldía ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien brinde información sobre el presunto abuso. ¿Se repetirán estas actuaciones de Shakira en Qatar 2022? Centenares de comentarios tienen hoy en vilo la presentación de la colombiana en la fiesta más importante del fútbol. No me lo puedo ni creer. Un besito. La vulneración de los derechos humanos por parte de Qatar a mujeres, homosexuales y obreros migrantes han desatado la furia de muchos cibernautas, diciendo que fue un error hacer el mundial en este país. Sus seguidores le piden a la barranquillera no asistir al Mundial Qatar 2022. Por su parte, según rumores, Shakira no actuará en el Mundial tras recibir una gran cantidad de críticas por su participación. Espero que Shakira no vaya a Qatar, sería muy bajo. Shakira, hágale un favor a las mujeres y no vaya por allá. Gracias. La cantante no ha hablado de forma oficial. En la UAN cultivamos el talento de 4 generaciones. Nos dejamos motivar por todo aquello que nos rodea. El tiempo cambia, pero la experiencia queda. Haz parte de la generación Number 1. Universidad Antonio Nariño. Vigilada Mineducación. Trabajo sí hay. Se solicita barbero con experiencia en Chamorro Barbecue. Informes al celular 310-218-4175, 310-218-4175 o llevar hoja de vida a Chamorro Barbecue en la calle 41A, número 3127, Parque Infantil, en Villavicencio, Meta, Colombia. 100 animales encontraron una segunda oportunidad. Cinco jornadas de adopción. Más de 1.000 toneladas de donación de alimentos serán entregadas en las diferentes fundaciones y hogares de paso del departamento. Gobernación del Meta, al servicio de los animales. 3, 2, 1. Cambalache, 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 cam. Si usted llama ahora mismo al canal, podrá vender, negociar y alquilar. Cam, porque usted está en Cambalache, con Chamorro es lo mejor. Cambalache, cambalache, cam. Cambalache se vende esta propiedad de 2 niveles multifuncional en el barrio La Libertad, primera etapa, en Barranquedupía, Meta, Colombia. Primer piso, 9 alcobas con baño privado, cocina, lavandería. Segundo piso, 11 alcobas con baño privado, hall de circulación, sala de estar, 14 aire acondicionados, 600 millones de pesos negociables. Celular 314-569-0411, 314-569-0411.
Cambalache, se vende esta casa en el barrio San Antonio, en Villavicencio Meta, Colombia. 3 habitaciones con closet cada una, sala, comedor, cocina semi-integral, patio, 2 baños, con escrituras e impuestos al día, 130 millones de pesos. Celular 310-349-0260, 310-349-0260. Cambalache, se venden estos lotes de lado a lado, con 2 frentes, por la avenida principal y por la calle, en la urbanización La Madrid, quinta etapa, en Villavicencio Meta, Colombia, de 6x18, 108 metros cuadrados. Bahía exclusiva para parqueaderos con escrituras públicas, impuestos al día, 80 millones de pesos. Celular 310-349-0260, 310-349-0260. 100 animales encontraron una segunda oportunidad. Cinco jornadas de adopción. Más de 1.000 toneladas de donación de alimentos serán entregadas en las diferentes fundaciones y hogares de paso del departamento. Gobernación del Meta, al servicio de los animales. Ayer en el barrio El Pozón, en Cartagena, hoy aquí en Aracataca, Magdalena, hemos dado inicio a 2 programas fundamentales del gobierno nacional que se prometieron en campaña electoral, se debatieron allí, se defendieron, que hoy hacen parte del programa de gobierno y que seguramente serán transcritos ya en una manera muchísimo más concreta como política pública en el Plan Nacional de Desarrollo. En El Pozón hablamos del mejoramiento de viviendas, que es un cambio real de la política de vivienda en Colombia, centrado en las últimas décadas en trasladar recursos públicos a empresarios que construyen en escala soluciones de vivienda, generalmente urbanas y en multifamiliares, vivienda nueva, pero que precisamente por esa enorme transferencia de recursos había quedado un vacío. Y es que la mayor parte del déficit de vivienda en Colombia no tiene que ver con la vivienda nueva, sino con el mejoramiento de la vivienda existente, que en el caso del estrato 1 o 2 de las capas más excluidas de la población colombiana prácticamente conducen a una indignidad cotidiana de la vida, a prácticamente subsistir en medio del desespero que ni siquiera el entorno hogareño puede remediar, porque la casa, el hogar, no garantiza las mínimas condiciones de satisfacción de la vida humana. Un hogar que queda sumido muchas veces, la madre sola con los niños, 2, 3, 4 a veces, en un cuarto a medio caer, con tablas, con tejas que enferman. Allí queremos incidir en una cuantía de 100.000 familias por año, que costaría 1 billón de pesos al año, modificando la política de vivienda que ya fluiría no hacia el gran empresario en primer lugar, sino hacia el albañil del barrio y hacia la familia que, teniendo una casa, poseyéndola, no puede vivir bien porque la casa literalmente se cae. Ahora vamos a iniciar otro programa que tiene mucha más experiencia, porque no es un invento nuestro, es una de las grandes corrientes mundiales alrededor de los sistemas de salud. La mayoría de los países lo tienen, la mayoría de los países desarrollados lo han fortalecido, no lo han dejado acabar. Es un sistema de salud público
no es privado. Es un sistema de salud que no construye negocios, sino que se basa en el principio del derecho universal, el derecho a la salud. Es un programa de salud que no mira la persona como un potencial cliente del mercado de la salud, sino como persona, que no clasifica a los seres humanos en si tienes dinero o no lo tienes, en si eres blanco o eres negro, en si naciste en un lugar privilegiado por azar del destino o si naciste en un lugar de la exclusión, que no te divide y no te transforma de persona en cliente. No es un sujeto del negocio, un objeto del negocio, sino un sujeto del derecho, que es diferente. ¿En qué consiste este programa que practicamos durante 4 años, en más 12 años en la ciudad de Bogotá? Que algunos alcaldes, algunos gobernadores han intentado implementar en otras partes del país. Experiencias que han dado sus resultados siempre positivos. Miren que hoy la prensa decía con sorpresa: volvió a morir un niño por desnutrición en Bogotá, después de años en que no moría ninguno. ¿Por qué Bogotá sí y por qué La Guajira en cambio nos da otro resultado completamente diferente? ¿Por qué en el Caribe las estadísticas son completamente diferentes? ¿Por qué esa diferenciación regional que hace que la probabilidad para morir en una mujer cuando se embaraza, la probabilidad de morir de un niño menor de 1 año es muchísimo más alta en tal departamento que en tal otro? Y tiene que ver precisamente con que tenemos un sistema de salud, la Ley 100, que se basa casi que exclusivamente en hacer negocios. Cuando la salud es un mercado, como todo mercado, el de las camisas, el de los pantalones, pues es una oferta y es una demanda y es un precio. El mercado siempre tiene un precio. El bien que se ofrece tiene un precio. Y quien lo demanda, si tiene con qué pagarlo, lo compra. Pero si no tiene con qué pagarlo, simplemente no lo compra. Cuando la salud se transforma en un mercado, entonces tiene un precio. Hay una oferta de servicios, máquinas, tecnología, especialistas, unos mejores que otros, servicios de alta gama. Si imitamos, por ejemplo, el modelo norteamericano, pero si no compraste la póliza, si tu plan de seguro privado no te permite ese tipo de servicios, si no tienes con qué pagarlos, como en cualquier mercado, no lo tienes. La gran diferencia entre una camisa y un servicio de salud es que te puedes aguantar no tener la camisa o comprarte una de menor calidad, a veces hasta mejor que la que más precio tiene, pero en cambio en el servicio de salud no puedes hacer eso. Si no lo compras, te mueres. Por eso la salud no puede ser un mercado. Puede que haya mercados alrededor de la salud, las medicinas, por ejemplo, pero el eje central, fundamental de un sistema de salud no puede girar
alrededor de un negocio. Discusión que desde la ley 100, porque yo voté en contra, viene presentándose a lo largo y ancho del país. Los defensores del negocio, a veces pagados por los negociantes, en prensa, en los medios públicos, en el Congreso de la República, en la sociedad, defienden el modelo e incluso nos dicen que es de los mejores del mundo. Y mucha gente cree que como tiene un carnet de una EPS que se han repartido por millones y llegan a cubrir más del 90% de la población, unos del régimen contributivo, otros del régimen subsidiado, el ciudadano a veces no distingue qué es lo uno, qué es lo otro. Se cree entonces que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Yo tengo unas estadísticas por ahí, pero no me las trajeron. A ver si hay mis papeles con los datos que se quedaron debajo del aguacero y entonces iban desapareciendo, pero hay unos datos que son claves para saber si eso que nos están diciendo es en realidad la demostración de que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Y solo hay que ver las estadísticas de los indicadores mundiales por los cuales se determina si un sistema de salud es eficaz o no. Hay unos, son poquitos, son tasas de mortalidad. Nos podemos comparar con otros países, con los más ricos, con los de nuestro medio y ver si nosotros estamos bien en salud, si hemos avanzado, si estamos estancados o si nuestro sistema de salud actualmente existente no funciona bien y sobre todo no funciona bien para la población que no tiene recursos en Colombia. Voy a poner un ejemplo. Hay un indicador de esos. Mortalidad por cáncer de mama. Eso significa una enfermedad exclusivamente, casi exclusivamente de la mujer. Una enfermedad de la mujer. ¿Qué pasa con la mortalidad por cáncer de mama en Colombia? De acuerdo con la OCDE, a la cual pertenecemos, una asociación de países, la mayoría desarrollados, con un grupo de países no desarrollados, la tasa de mortalidad de cáncer por mama en Colombia ocupa el 28 puesto entre 48 países, con una tasa del 20.2. ¿Por qué? Porque cuando se detecta el primer síntoma de cáncer, la mujer solo tiene en promedio el primer tratamiento 106 días después. En promedio. ¿Qué pasa si uno tiene cáncer y solo 3 meses después le dicen, oye, vaya, tenga la cita? Pues que muchas mujeres mueren antes del primer tratamiento. La tasa de mortalidad por mama, de cáncer por mama, es alta en Colombia, no porque las mujeres se enfermen más que en otros lugares del mundo, sino porque no son atendidas como en otros lugares del mundo, cuando podrían salvarse si la atención fuera rápida. Y este es solo uno de los indicadores. Podríamos hablar, por ejemplo, de lo que nos pasó en el COVID. Toda la prensa, sin excepción, nos ha vendido la idea que tuvimos uno de los mejores resultados en la pandemia que todo el mundo sufrió.
Yo me enfermé 2 veces del ceviche. Y en una me tocó ir al hospital. Tuve que tener atención, pero no fue en Colombia, fue donde estaba en Italia. Y me puse a investigar un tanto si era cierto que el esfuerzo de la salud en Colombia, de nuestro sistema de salud, había dado un resultado eficaz respecto a una sociedad que se enfermó. Como todos sabemos, muchísimos y muchísimas hoy no nos acompañan porque murieron. Era como un caricellazo, si le daba a uno, podía salir muy bien, la mayoría medio bien o mal, morir. ¿Y qué nos pasó a nosotros? Para el año 2021, Colombia se ubicó en los 20 primeros lugares en el mundo en materia de mortalidad, de letalidad y exceso de mortalidad por COVID-19. Es decir, fuimos uno de los 20 peores países de 190 y pico en resistir la enfermedad del COVID. ¿Por qué nos dicen entonces que nos funcionó muy bien? Solo hay 20 países con Colombia que tuvieron muy malos resultados. Muy malos resultados. En cambio, los 170 restantes países tuvieron muchísimos mejores resultados que nosotros. Nos están engañando. Murió gente de COVID que podía haber sido salvada porque nuestro sistema de salud no tenía la eficacia suficiente para salvarnos. Podríamos ver otras estadísticas de indicadores fundamentales. La mortalidad materna, otro tema de la mujer. Otra, no le digo enfermedad, otra circunstancia en donde quienes mueren, pues no son los hombres, son las mujeres. La mujer, cuando está en su estado de embarazo, incluso unos momentos después del parto. Allí hay una mortalidad por razones que tienen que ver con hipertensión, por otras razones. La mayor parte es por tensión, que podría ser evitada esa muerte si hubiera una atención médica oportuna. ¿Y qué es lo que le pasan las mujeres en Colombia alrededor de este tema? Miren, Colombia no cumplió los objetivos del desarrollo del milenio que había propuesto las Naciones Unidas para todo el mundo y aún se encuentra lejos de cumplir los objetivos del desarrollo sostenible ODS. 2018, la razón de mortalidad materna llegó a 45,29 por 100.000 nacidos vivos, es decir, por cada 100.000 niños que nacen, 45 mujeres mueren. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues lo que había establecido el mundo como bueno era una meta de 32, máximo 32 mujeres. Pues tenemos 45 mujeres que mueren por cada 100.000 niños que nacen en Colombia. Y eso hace que seamos el último lugar en la OCDE. En toda esa asociación de países, el peor es Colombia. Es donde más mujeres mueren. De acuerdo al indicador, en la tasa de mortalidad materna, el peor país y de los peores de América Latina. Y si nos fuésemos a los casos, porque para colmo de males esta tasa aumentó, no disminuyó en los últimos años. Si nos fuésemos a la mortalidad infantil y perinatal, resulta que hemos empeorado en la cantidad por cada 10.000 o 100.000 niños nacidos vivos.
niños que mueren en la mortalidad infantil y perinatal, y que somos de los peores países que hay en el mundo, en la OCDE y en nuestro entorno regional, en la mortalidad neonatal e infantil en Colombia. Y entonces, ¿qué sistema de salud tenemos? Pues uno muy bueno para la clase media, uno muy bueno para los que tienen capacidad de pago, compran una póliza de medicina prepagada. No, nosotros lo podemos hacer de acuerdo al salario, pero la inmensa mayoría de la población no. Y esa inmensa mayoría de la población, cuando es más pobre, tiene una estadística como, por ejemplo, si eres pobre, hay 4 veces más posibilidades de que un niño muera por desnutrición que si eres rico. Tienes más probabilidades de morir porque tu sistema de salud no equilibra la diferenciación social, porque el sistema de salud puede ser bueno si tienes el dinero, pero si no tienes el dinero, la probabilidad de morir es 4 veces más alta que en cualquier otra circunstancia. Tu sistema de salud está adaptado, es a tu capacidad de pago, y es malo si el hombre o la mujer es pobre, o es bueno si el hombre o la mujer es rica. Pues esto queremos cambiarlo. Y queremos cambiarlo, ¿por qué? Vamos a mirar, ahora que estamos en Aracataca, quise leer este pedacito de Gabriel García Márquez. No el relato de la masacre de las bananeras, sino otro relato que tiene que ver con el amor. Lo escribió en Amor y otros demonios. Y dice más o menos así: está Sierva María, un personaje del cuento, está su papá, ella ha enfermado, y le pregunta al médico acerca de las posibilidades de que su hija haya contraído la rabia. ¿Y qué hacer ante una enfermedad que es mortal? Ahora viene la lluvia. Y entonces abro comillas sobre lo que responde el médico en el libro. Tóquenle música, llenen la casa de flores, hagan cantar los pájaros, llévenla a ver los atardeceres en el mar. Denle todo lo que pueda hacerla feliz, porque al final, concluye el médico, no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. En ese pasaje, no era el objetivo de Gabriel García Márquez, pero que se trasluce que si hay un entorno favorable, que si la persona puede tener más felicidad, puede curarse mejor que la medicina incluso. Y ese entorno de felicidad que aquí poéticamente describe Gabriel García Márquez, ¿qué es? Pues otro colombiano muy importante en otro libro, Héctor Abad, en El olvido que seremos, hablando de la vida de su padre que era médico, dice lo siguiente el médico, su papá, Héctor Abad Gómez, que fue asesinado en Medellín por defender los derechos humanos. Dice: receta A,
agua, alimento, abrigo, aire y afecto, es decir, amor. Como base de la salud y el bienestar, y me atrevería a agregar educación para salir de la pobreza. Pues esta es la salud preventiva. Lo que aquí se describe en libros, en palabras poéticas, es otra manera de ver la salud que en el mundo ha sido, que es el modelo que existe en Inglaterra y en el sur de Italia y en España y en muchas partes importantes donde vive la humanidad, incluso dentro de sistemas capitalistas, que son todos, porque todos los países viven, llámense rusos, llámense norteamericanos, llámense chinos o japoneses, en el capitalismo. Vamos a ver si me escuchan. ¿Qué modelo es ese? Es mejor prevenir que curar, dijeron aquí. Pero prevenir significa agua potable, significa buena alimentación, significa aire respirable, significa amor, significa posibilidades de salir adelante, significa menos estrés, como dicen los gringos, es decir, menos presión sobre la vida, significa más dignidad en el existir, significa abrir las puertas de las oportunidades, o como diría Gabriel García Márquez, significa más felicidad. Prevenir significa que Aracataca tenga agua potable, y que el Chocó, y que la Guajira, y que Nariño, y que el Cauca, y que el litoral pacífico, porque si no hay agua potable los niños se mueren. No hay EPS que las recoja, no los llevan en helicóptero, no alquilan una avioneta porque vale mucho para que sean atendidos en las mejores clínicas privadas de Bogotá. No, se mueren. Y entonces, ¿por qué no podemos tener un sistema de salud que en lugar de esperar a la persona en el hospital a hacer cola, a veces a no ser atendida, ¿por qué no tenemos un sistema de salud que lleve el médico y la médica y el enfermero y el psicólogo y la psicóloga? Porque en realidad después de tantas décadas de violencia tenemos enfermedades mentales por montón. Que lleve el auxiliar de enfermería, el auxiliar a la casa, al lugar donde vive la familia, por muy recóndito que sea o por muy cercana su existencia, porque no tenemos un modelo universal de salud donde no se te pida el carnet, donde no se te pregunte por tu cuenta bancaria, donde no se mide el color de tu piel, ni la forma ni la calidad de tu barrio, y puedas tener la misma atención por parte de un médico, de una médica o de un enfermero o una enfermera que en tu casa pueda detectar si estás bien o si estás mal y no te has dado cuenta, si hay una persona en condición de discapacidad, si hay una señora en estado de embarazo que merece la pena que se le vigile la atención para determinar si podría morir, si podría curarse antes, si podría simplemente mantenerse como está, si hay que corregir las condiciones que pueden generar la enfermedad al niño o al viejo dentro de la casa. Si nosotros montamos un sistema de salud así, claro que vale un dinero,
Aquí se está proponiendo 20.000 equipos médicos compuestos por un médico, una médica, un psicólogo, una enfermera y varias enfermeras y enfermeros auxiliares. 20.000. Multipliquemos por 5, por 6, 80.000, 100.000 personas de la fuerza de la salud que se volca al territorio, que sale del hospital, que no se queda en el consultorio esperando quién le va a pagar, sino que paga el Estado, paga la sociedad a través del sistema de salud y lleva esos equipos al microterritorio, al barrio, sea el barrio pobre de la gran ciudad, sea el lugar excluido en el territorio nacional, sea el municipio a donde no llegan los dineros, que debe llegar incluso como objetivo a toda la población colombiana, porque este sistema no es para focalizar, ministra. Así comienza, y recomendaría que se fortaleciera el departamento de La Guajira, sino que tiene que llegar a ser, al cabo de los años, universal. Es decir, que rico o pobre, siempre llegue un equipo médico a la casa a vigilar el estado de salud. Estoy convencido que así caería los indicadores de la mortalidad. Estoy convencido que así dejaríamos de ser de los peores sistemas de salud del mundo. Pero lo más importante, estoy convencido que así se salvarían millones de personas de morir prematuramente cuando aún no le había llegado la fecha del destino final. Este programa comienza hoy con 1.000 equipos. 1.000. Era lo que teníamos en Bogotá cuando acabé mi alcaldía, pero solo en Bogotá. Ahora estos son 1.000 equipos que comienzan a nivel nacional. Es una transición porque aún no hemos variado la ley 100. El proyecto se presentará a principios del año entrante. Porque hay que variar la ley 100, porque este será el eje fundamental del sistema de salud en Colombia. Público, concebido como un derecho universal, viendo al ser humano como lo que es, un ser humano, y no un simple cliente que se mide si tiene plata en el bolsillo o si no la tiene. Comenzaremos con 1.000 y el año ojalá lleguemos a 20.000. Este programa hasta 20.000 equipos médicos vale 5 billones de pesos. Hay que construir 10.000 centros de atención primaria en toda Colombia. Los primeros nos los entregó la mafia cuando la justicia les expropió, es decir, les extinguió el dominio de una serie de empresas que tenían para lavar dólares. Todos los dispensarios, farmacias de drogas La Rebaja, 1.000 y pico, están en todos los municipios sin deteriorar las condiciones de las personas que trabajan hoy allí. Pasan al Ministerio de Salud para servir en este programa, es decir, se convierten en centros de atención primaria, lugar de referencia de los equipos médicos, atención médica allí, obviamente venta de medicinas como hasta ahora es, y los 2 laboratorios de producción de medicinas genéricas pasan a ser propiedad del Ministerio de Salud para desarrollar allí la producción colombiana de vacunas y de medicinas genéricas
que nos permitan abaratar los costos de la medicina en Colombia. 5 billones vale. Es uno de los programas más valiosos desde el punto de vista de la partida presupuestal, que si se aprueba la reforma tributaria comenzará a regir a partir del año entrante y cada vez más, pero tiene una contraparte, y es que centenares de vidas, de miles de vidas de mujeres, de niños, de niñas, de personas podrán ser rescatadas, quizás salvadas, precisamente porque este sistema de salud previene la enfermedad antes de que ocurra, puede corregirla o atenderla tempranamente. Esto es lo que yo llamo una Colombia potencia mundial de la vida. El sistema de salud tiene que generar vida en Colombia y no muerte. Para que genere vida tiene que ser un derecho. Si genera muerte tiene que ser un negocio. Por tanto, aquí vamos a corregir y a empezar lo que hemos llamado la salud en Colombia. Una salud que genere vida en una Colombia que sea potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables. Se iba mojando las estadísticas otra vez. Gracias por haberme escuchado y nos veremos próximamente. Muy amables. 3, 2, 1. Cambalache, cambalache, cam, 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 cambalache, cambalache, cam, 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 cam. Si usted llama ahora mismo al canal, podrá vender, negociar y alquilar. Cam, cam, porque usted está en Cambalache, con Chamorro es lo mejor. Cambalache, cambalache, cam, cam. Cambalache se vende esta promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de la Glorieta de Monte Carlos en Villavicencio, Meta, Colombia. Proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavado, parqueadero con depósito, servicio de 2 piscinas, 315 millones de pesos negociables, recibo 200 millones de pesos en efectivo, saldo a financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Trabajo sí hay, se solicita barbero con experiencia en Chamorro Barbecue. Informes al celular 310-218-4175, 310-218-4175 o llevar hoja de vida a Chamorro Barbecue en la calle 41A, número 3127, Parque Infantil, en Villavicencio, Meta, Colombia. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada, Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. 100 animales encontraron una segunda oportunidad. Cinco jornadas de adopción. Más de 1.000 toneladas de donación de alimentos serán entregadas en las diferentes fundaciones y hogares de paso del departamento. Gobernación del Meta, al servicio de los animales. El acto de hoy obviamente tiene una carga histórica, carga que yo creo que para los familiares de Jorge Eliezer Gaitán, pues es casi, se transforma en una vocación de vida, en una trayectoria
que me consta en muchos casos similares, es a veces pesada. Aquí obviamente hay que hablar del pasado, hay que hablar del presente y hay que hablar del futuro, porque tu designación tiene que ver con las tres, tiene que ver con el pasado, como nieta de Jorge Eliezer Gaitán, lo que significa en la historia de Colombia su asesinato. Él es víctima, sus familiares son víctimas, ustedes son víctimas. No era esa la categoría que se usaba en esos tiempos, pero traído al lenguaje de hoy es exactamente ese. El lenguaje de hoy les asigna a ustedes el carácter de víctimas de la violencia. Yo no podría decir que es el primer crimen, porque no lo fue, la violencia estaba antes, venía creciendo incluso en el siglo XX, violencias hemos tenido en el siglo XIX y antes, qué no decir de la conquista misma, que es un acto de violencia bárbara, un etnocidio y un genocidio al mismo tiempo. Y así se ha construido la historia de Colombia, pasando por la esclavitud. Yo tenía en la cabeza que en ese pasado histórico de hace unos siglos, y como economista pensaba que la preponderancia fundamental de la manera de producir de aquellos años era el feudalismo, el español, lo que tenían en España, la intención de imitarlo en Colombia, con los nombres que le dieron a estos virreinatos y capitanías, pero cada vez llego más a la conclusión que el modo de producción fundamental de aquellos siglos fue la esclavitud. Como en el sur de Estados Unidos, la esclavitud marcó la cultura colombiana, incluso el nacimiento de la cultura colombiana, incluso el nacimiento de la República, quien lo dijera, y permanece en la Colombia contemporánea, en la cultura de sus élites, en los comportamientos de la sociedad, en las formas que ha adquirido la exclusión social para transformarnos en una de las sociedades más desiguales de la tierra, una extensión de la cultura esclavista que aún está hoy en el país y que en el fondo es la gran responsable de la violencia en Colombia. La violencia tiene una raíz en la exclusión, indudable. Lo han intentado ocultar, incluso por aquí en esta institución pasó un señor que intentó borrar la historia. Le encargaron, quien lo dijera, como en los tiempos de Stalin, pero esta vez por la extrema derecha, la misión de borrar la historia. La misión de borrar la carga de la exclusión, la carga de la mentalidad esclavista de las élites que han gobernado a Colombia en la violencia, su responsabilidad en la violencia, porque para ellos la violencia es un asunto de los pobres, generada en los pobres por anormalidad en la mentalidad de los pobres, que se matan unos con otros, sin que ellos, los que han gobernado a Colombia, tengan ninguna responsabilidad. Y la historia dice lo contrario. La historia y la verdad histórica, hasta donde podemos auscultarla, lo que indica es que el mayor responsable de la violencia en Colombia se consolida en la estructura, en la mentalidad esclavista de las élites colombianas. Y entonces traer a la nieta de Gaitán, incluso lo que nos muestra, y esa es una de las cargas de este cargo, cargas del cargo, una redundancia, por eso se llama cargo, hay que cargar, es eso, el que es la víctima, la que hoy va a tener en sus manos la verdad histórica de Colombia, no el victimario. Son los herederos de los esclavos los que hablarán de la historia, voz silenciada, y no el esclavista ni sus herederos.
Y esa es una primera gran responsabilidad. Alguien dirá, eso tiene un sesgo ideológico. No, esto tiene una voz de la historia. La voz de la gente que fue oprimida, sojuzgada, esclavizada, excluida, condenada a la violencia, condenada a la destrucción de su existencia y que se cuenta por millones de personas. 2, esto va para el presente. Es otro cargo, en el mismo cargo. El presente tiene que ser el de la paz. Porque no tiene sentido la verdad histórica si no es para construir la reconciliación en el presente. No es para ahondar en las heridas que se ausculta el pasado, es para superar las heridas, cicatrizarlas, recordarlas siempre, pero sacar las lecciones de lo que tiene que ser la construcción de una nación. Y una nación es básicamente un pacto de convivencia. Eso nos han enseñado los europeos, eso nos han enseñado las naciones más poderosas del mundo de hoy. Su historia propia es la historia de un pacto, no sin violencia antes. Los Estados Unidos tuvieron una guerra civil profunda, terrible, precisamente tratando de superar lo que los hubiera condenado al atraso, la esclavitud. Y lo lograron, y mal que bien, sin que restañen completamente las heridas, sin que se superen completamente los prejuicios de la creencia en la raza pura y superior, que allá también existe, han logrado construir una nación sobre la base del pacto. Roosevelt quizás más, bueno, no voy a meterme en laberintos históricos, pero Roosevelt quizás es el presidente del pacto de los Estados Unidos. Y lo mismo ha hecho Europa. En un país que es de tu cariño, porque allá estudiaste, Francia, cuando los nazis la invadieron y parte de la sociedad francesa apoyó a los nazis, a la derrota nazi, hubiera seguido una guerra civil en Francia. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque decidieron pactar entre ellos. Decidieron que antes de matarse entre ellos era mucho más importante un pacto de justicia social, que fue lo que construyeron. Un capitalismo, porque no pasaron al socialismo, que permitiera de todas maneras dignidad en la vida obrera. Grandes sistemas de protección social. Los ricos de Francia decidieron pagar impuestos, sabedores que eso impedía una revolución obrera, pero también sabedores que eso tenía un costo y era que la familia obrera pudiera prosperar. Y así se crearon los estados de bienestar europeos. Son naciones fuertes gracias a ese pacto social. Y eso intentamos hoy hacer en Colombia. La paz como un pacto social, más que un pacto entre grupos armados. En este momento, en el Congreso, se desarrollan los debates de una reforma tributaria que le solicita a los más ricos de Colombia pagar impuestos. ¿Para qué? Para gastar en los más pobres de Colombia. Es un tema de justicia social, es un tema económico, de prosperidad económica, es un tema de construcción de la nación. Aquí se necesita que esa memoria histórica vuelva incluso a los debates públicos. Y es que el episodio de López Pumarejo, que para mí ha sido el Roosevelt de Colombia, con el debido respeto aquí de la señora Gloria Gaitán, pero frustrado, inacabado. Es la violencia la que destruye esa intención de una reforma democrática balbuciante. Esa historia de las reformas sociales en Colombia que se impiden a partir de la violencia una y otra vez. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán es eso, impedir una revolución de transformaciones sociales. Pues hoy hay que leerla en el lenguaje actual y contemporáneo. Es que si queremos paz, tenemos que traer
al lenguaje y a la realidad del siglo XXI el hálito de las reformas democráticas que siempre inspiraron en los siglos republicanos a millones de personas y a muchísimos dirigentes, pero que nunca pudieron realmente concretarlas en la historia nacional. Y esto obviamente tiene que ver con el futuro, porque si lo logramos hoy, Colombia será una nación, Colombia será pacífica, Colombia será justa, Colombia será una potencia mundial de la vida. Entonces, todo esto, toda esta carga detrás de un cargo, el que asume hoy María Gaitán Valencia, a la que agradezco que venga aquí a ayudarnos y a colaborar. Ya veremos cómo se desarrolla el gobierno hacia adelante, pero tienes una misión que es fundamental. Quizás, digamos, no tiene la estelaridad de la cotidianidad que tienen otro tipo de ministerios, pero tiene lo fundamental de lo que yo llamo lo importante, porque la verdad es lo único que nos puede acercar a la paz. Entonces, felicitaciones a María y a toda su familia, muy amables. Trabajo sí hay. Se solicita barberos con experiencia en Chamorro Barbecue. Informes al celular 310-218-4175, 310-218-4175 o llevar hoja de vida a Chamorro Barbecue en la calle 41A, número 3127, Parque Infantil, en Villavicencio, Meta, Colombia.